productos que se mostraron en los galpones de Empresas Polar son los inventarios mínimos requeridos para garantizar que ese señor que está haciendo la pregunta pueda tener productos en todo el país. Porque resulta que una empresa, para poder garantizar las toneladas de harina o de arroz o los litros de aceite que produce Empresas Polar, que además es uno de los productores más importantes del país, que está a plena capacidad y que no puede abastecer el mercado porque está prácticamente sola, porque es la única que se ha atrevido a mantenerse produciendo en Venezuela, en los rubros donde ella está. Es decir, esa empresa tiene una planta y esa planta va produciendo arroz. ¿Tú qué crees? Es que salieron los kilos de arroz y por un lado salió una bolsita y agarró un camioncito la bolsita y salió corriendo para Altagracia de Orituco con la bolsita. Es que produce arroz. ¿Y ese arroz dónde está? En un galpón. Se mete en el galpón, se construyen los inventarios y los camiones vienen al galpón para poder llevar el arroz por todo el país. Bueno, cuando un manipulador se presenta en el galpón de una empresa como Empresas Polar y toma una foto de que hay arroz cuando no hay arroz en Mérida, entonces la gente dice, mira dónde está el arroz. Ese arroz, si tú lo repartieras, no dura ni 5 minutos en el abastecimiento nacional. Entonces, eso simplemente es una manipulación y con eso no va a resolver el problema. Es decir, el problema lo resuelves garantizando que hubieran N galpones llenos, como los galpones que tiene Empresas Polar. Esa es la solución. Más galpones, más producción, más inversión, más empresas, más dólares en las importaciones. Es decir, esa es la solución, no la otra.